El 2 de agosto de 2023, al cirujano colombiano Edwin Arrieta le quitaron la vida en la paradisíaca isla de Koh Phangan. Casi inmediatamente fue detenido el joven español Daniel Sancho, mientras que la policía tailandesa no tenía dudas sobre la autoría del crimen. Y entonces se desataba la locura en los medios de comunicación españoles con uno de los casos más importantes de la última década. Con los meses aparecieron muchos periodistas y reporteros, pero también otro muy polémico. Este sería Joaquín Campos, el cual este 22 de enero de 2025 va a lanzar su propio libro sobre el caso Daniel Sancho, titulado Muerte en Tailandia, la verdadera historia de Daniel Sancho y de Edwin Arrieta. Y es que desde hace un tiempo es cierto que este hombre ha estado colocando ciertos artículos, ciertas informaciones que nunca habían salido y que ponen en entredicho todo el caso de Sancho. Es cierto que él está muy en contra de la defensa, ha estado para aquí, para allá. Él dice que durante su investigación ha analizado todas las aristas de este caso, la verdadera relación de Daniel y Edwin, la actitud de sus respectivas familias, la estrategia de los abogados, las implicaciones monetarias, el futuro carcelario de Daniel, etc. Y ha conseguido dar respuesta a casi todas las incógnitas, según este reportero especializado en Asia. Y hoy vamos a comentar por aquí uno de los primeros capítulos de su libro que se ha filtrado a los medios de comunicación en el día de hoy. Y el primer capítulo es titulado el ¿Por qué Daniel Sancho no se fue de la isla tras el crimen? Joaquín Campos dice que siempre le llamó la atención que tras cometer semejante atrocidad Daniel no se fuese escopeteado de la isla. La burda defensa argumentaba en sus muchísimos errores que la razón era que Daniel no solo no cometió el crimen, sino que al dejar aquel pasaporte a la hora de alquilar la moto como garantía, se mostraba que jamás premeditó esa acción. Como era de esperar, Balfagón, la abogada de Daniel Sancho, según Campos, no solo había alquilado jamás una moto en Tailandia, sino que ni siquiera había preguntado por esta vanidad antes de meter la pata hasta el cuello, porque resultaba que sin entregar el pasaporte, y hablamos de turistas que las alquilan por unos días, ninguna de las incontables tiendas que rentan motos a lo largo y ancho del país le habrían permitido a Sancho realizar dicha operación. De todos modos, tras desayunar, pudo haber ido a entregar su moto, recoger su documento y haber salido corriendo. Lo tenía muy fácil, muy fácil. Habría cogido el primer barco por la mañana, que salen a menudo, y ya en Koh Samui habría comprado un billete en el primer avión a cualquier destino. Los hay internacionales como a Singapur o hacia Bangkok. Y si hubiera sido el vuelo hacia la capital de Tailandia, desde allí salen casi cada 5 minutos aviones fuera del país. Y todo eso asumiendo que la policía podía estar ya sobre su pista, que quizás, por lo que se ha dicho en el sumario, ni siquiera era el caso. Para Campos, que Daniel Sancho se quedara en la isla demostraba que no solo planeó el crimen y descuartizamiento de Edwin Arrieta, sino que creyó haber perpetrado el crimen perfecto. Pero ni el crimen fue perfecto, ni la policía tailandesa era la más lenta, ni por supuesto quedarse como si no hubiera ocurrido nada. Eso fue la mejor decisión. Mire, normalmente cuando alguien comete un estropicio sale corriendo a la carrera, ya sea en casa de los padres cuando se es niño, en la escuela de adolescente, y ya cuando uno es mayorcito, durante unos días trata de pasar desapercibido y cambia hasta de bar. De ahí que su manera de actuar me hace pensar en que subestimó la eficacia de la policía tailandesa, admitiendo que nadie sospecharía de que él hubiese cometido semejante salvajada y sobrevaloró su capacidad de éxito, como si llevara toda la vida haciendo eso a seres humanos y diseminando las partes entre contenedores de basura y el fondo del mar. Porque los errores de Daniel Sancho fueron antológicos y se podría decir que no fue el mejor momento para cometerlos. Para empezar, se dejó un cuchillo con una gasa ensangrentada en la bolsa que olvidó en el hotel Anantara después del desayuno. Luego se fue a la playa de Hull Salad, justo a solo 400 metros de donde tiró al fondo del mar buena parte de los restos de Edwin, y a 30 del bungalow número 5 donde cometía esa barbaridad. No sé, solo había que confiar mucho en uno mismo para no temer que mientras estabas paseando por la playa con una chica israelí a la que acababas de conocer, la gente que os rodeara no se pusiese a gritar por qué había aparecido flotando un trozo de un ser humano. El reportero señala otro dato, dice que justamente cuando Daniel Sancho desayunaba y subía fotos a su perfil de Instagram, a unos 17 kilómetros de allí, en el vertedero de la isla, una trabajadora birmana sin papeles daba la voz de alarma.
Decía, parecía un trozo de cerdo, pero era muy extraño. Al mismo tiempo, Daniel colgaba en Instagram una foto bebiéndose un coco donde colocaba una leyenda que no se inventaba él, sino que era la habitual entre los defensores de las propiedades de ese fruto. Decía, pon un coco a diario en tu vida y mantén alejado al doctor. Algunos obviamente vieron ahí un mensaje enrevesado para alguien como anunciando que su plan ya había sido ejecutado, pero para Joaquín Campos era muy normal toparse con ese tipo de mensajes entre los jóvenes y no tan jóvenes de hoy en día, en donde la misma frase se usa cuando consumes un coco, una manzana o un plátano. El experto en Tailandia, cuando en agosto de 2023 visitó ambas islas tratando de buscar información al comienzo del caso, habló primero con la encargada del vertedero para convencerla de realizar una entrevista en un programa de Cuarzo Producciones para el que él trabajaba y después por su propio interés para vender reportajes a los diarios. Como se ganó su confianza, consiguió charlar con la joven que aquella mañana del 3 de agosto de 2023, al abrir la bolsa de basura, se topó con el tronco de Edwin. Otro asunto que no tuvo en cuenta Sancho fue que en Tailandia no solo se recicla en casa, sino que en los vertederos se separa a mano todo lo que les llega. Por un lado almacenan los plásticos, por otro lado papel y cartón, y a la izquierda de aquel vertedero, entre para la jungla, casi todas las botellas de cerveza separado por colores y finalmente la incineradora, que era donde calcinaban todo lo orgánico. Y por suerte el tronco y aquella pantorrilla de Edwin Arrieta no acabaron abrasados. Tras el desayuno, Daniel quedó con una mujer israelí con la que contactó a través de Tinder y que venía acompañada por una amiga, según contaba esta última en una televisión de España. Sancho les pareció un buen tipo y no tuvieron ni la más mínima sospecha de algo turbio. Fue con su colega, con la que hizo mejores migas, y tanto fue así que se fueron a dar un masaje juntos. Hay que aclarar que aunque Tailandia sea mundialmente conocido por los finales felices tras masajear a sus clientes, la zona de Hal Sala de la isla de Koh Phangan no está para nada enfocada a ese tipo de sensaciones. Parece ser que también bebieron algo, sin embargo hay una parte curiosa que se extrae de las declaraciones de esa mujer hebrea porque Sancho le comentó «Me voy a casar pronto». ¿Pero con quién? Daniel al parecer tenía novia en Madrid desde hace muchos años, pero otras fuentes indicaban que seguramente eran interesadas en separar a esa mujer del carnicero de Koh Phangan, que hacía unos meses que habían roto. Sea como fuere, Daniel habló de boda mientras el tiempo corría en su contra, y es que la policía turística, que sin duda no es la más experta para este tipo de asuntos, trataba de desentrañar el jeroglífico que se les presentaba ante ellos, un tronco humano y una pantorrilla dentro de una bolsa de supermercados del Big C, ese nuevo error de Daniel. Y es que durante ese día con Daniel se comunicaba Darren Arrieta, que desesperada lo encontraba a través de Instagram entre los contactos de su hermano. Como coincidía que ambos habían subido imágenes desde Tailandia, le quedó claro que Sancho debía de saber qué estaba ocurriendo. Edwin, al dar señales de vida y estar con los dos teléfonos apagados, había creado un malestar evidente entre su familia y los pacientes que tenían cita con el doctor y que, por primera vez desde que el cirujano ejercía, no aparecía en la consulta. Y aquí Daniel también comete otro grave error, el tercero. No tuvo en cuenta que Darling o alguien próximo a Edwin podía localizarle a través de las redes. O estaba demasiado seguro de sí mismo o era un vago redomado, al no haber pensado qué pasos debía dar tras acabar con Edwin. Sin coartada, lo primero que le dijo Daniel a Darling fue que Edwin y él habían estado la noche anterior en las fiestas de la luna llena y que tras tomarse unas setas, Sancho le perdió de vista. Lo perdí en la playa, decía. No sé nada de él desde la pasada noche. Es que Daniel, a pesar de haber compartido muchos días con Edwin, ni siquiera se percató de que él estaba en contacto permanente con su familia y con sus pacientes, y pensaría que no necesitaba ninguna coartada. Tras la voz de alarma dada por la hermana de Arrieta, otra amiga de Edwin, Viviana Ordosgoitia, que junto a Darling visitaba los platos de televisión en España, se puso en contacto con Daniel preocupada por el silencio de su amigo. Se sabe que Daniel y Viviana comenzaron a chatear y que, ante la insistencia de la colombiana, consiguió que él se plantara a buscarle. Hablaron de visitar el hospital de la isla por si hubiera resultado herido o de ir a la comisaría a presentar una denuncia por su desaparición. Y es entonces cuando Daniel, después de dejarle varios mensajes a Arrieta preocupada por su ausencia, tuvo la genial idea de acudir a la policía y denunciar la desaparición.
Da la sensación de que tras la mutilación Daniel Sancho no tuviese ningún plan y que nunca se lo hubiese planteado, porque entró en comisaría con una herida en el antebrazo izquierdo y otra en el dedo anular de su mano derecha, ambas cubiertas por apósitos y además del mordisco en un hombro, tapado por la camiseta que él vestía. Y la policía ya sabía que una persona había fallecido y que su asesino tuvo que comprar algo en el Big C Supermarket. Al principio de sus pesquisas le acompañaba la amiga israelí, aunque en realidad iban a la fiesta del día después de la luna llena y él le pedía que se detuvieran un minuto en la policía para saber si había alguna noticia de Arrieta. Otra coartada sacada de la chistera en el último segundo. Y sí, ese 3 de agosto, un día después de la masacre, Sancho entró libre en aquella jefatura de policía, de donde ya solo volvería a salir detenido y esposado. Fueron sus últimos instantes en libertad, no se sabe hasta cuándo. Otros agentes acompañaron a la chica a su hotel, y es que durante ese día y al día siguiente intercambiaron algunos mensajes hasta que Sancho fue detenido formalmente y le envió el último antes de que le confiscaran su teléfono, diciendo: «Mi vida ha acabado hoy para mí». Campos asegura que de todas formas Daniel estuvo casi 2 días tratando de evitar las evidencias con las cuales los agentes de Koh Phangan le confrontaban, a unos policías turísticos que ya disponían de varios trozos de Edwin aparecidos en aquel vertedero y en la playa de Hat Salad, además de una bolsa con un cuchillo y una gasa ensangrentada. Les había tocado la lotería, ya que la persona que estaban buscando se había presentado en comisaría por propia iniciativa, aunque no fuera para entregarse. Durante casi 48 horas Daniel luchó por salir de allí, pero las preguntas primero y las evidencias después le acorralaban de tal manera que tras el cansancio y la aceptación de la nueva realidad acabó claudicando y reconociendo los hechos ante la policía según ellos mismos, firmando la declaración correspondiente y asegurando que compró los cuchillos para acabar con Edwin Arrieta. Y claro, en ese momento, que en España no era más que un agosto tranquilo, informativamente hablando, donde todas las vacas sagradas de los platós andaban tostándose al sol de las playas mediterráneas o poniéndose aún más kilos de botox en sus rostros, todo saltaba por los aires. Y los medios tailandeses, entre ellos aquel diario inglés Bangkok Post, salía la noticia de que en la isla de Phangan había aparecido restos humanos que, según las sospechas, podrían pertenecer a un ciudadano extranjero. Y más tarde se informaba de que la policía de la isla tenía a un ciudadano español bajo investigación pero no detenido. Y es entonces cuando la agencia F le llega un pasaporte. Pasaporte de la persona a la que investigaban, pero por razones sorprendentes a una agencia de noticias, ni más ni menos, se guardaban aquella noticia. Y todo se iba desvelando, pero de una manera más contenida, ya que aún era solo sospechoso. Pero esa misma noche, medios siameses revelaba la identidad de Daniel Sancho. Incluso la agencia de noticias Europa Press sacaba la noticia sin haber caído en la cuenta de quién era hijo y nieto de este chico. Al día siguiente la agencia F, tras confirmar desde la comisaría de Koh Phangan que Sancho había sido detenido como el principal sospechoso, accionaba sin lugar a dudas el botón de la bomba atómica, ya que no hubo medio en España que no publicara aquel notición. Pero resulta curioso que al principio, tras saber la identidad, F esperara. El delegado de Bangkok, que era Ramón Abarca, que a partir de aquí tendría bastante importancia en este caso y en sus recovecos. Lo que sí quedó claro es que la onda expansiva de la noticia movió los cimientos de la agenda prevista para el 2023 en ese agosto. Tanto fue así que hasta llamaron a este señor, a Joaquín Campos, para ir a contarle su punto de vista. En esa ocasión fue Sandra Barneda en su desaparecido programa de La Última Noche de Cuarzo Producciones, y es que desde lo de Segarra él estaba en silencio, ignorando todas las propuestas que superaron la treintena según él y que habían hecho durante los últimos años. Él dice: pero esta vez ya cedí, y allí fui a contarles por dinero que no había otra posibilidad que la pena capital. Eran los primeros días de agosto de 2023 y de allí me dirigí a Tailandia. El 7 de agosto Daniel finalmente es recluido en la cárcel de la vecina isla de Koh Samui. Tras los primeros enviados especiales, la afluencia de los medios fue impresionante. Al poco tiempo se detonaba la segunda bomba. Tras cambiar de abogado, se modificaban las 2 primeras declaraciones en las que Daniel admitía que él había sido el autor material de los hechos. Joaquín Campos, él dice que fue uno de los primeros en llegar a aquella isla para cubrir el macabro suceso, que era gran conocedor del terreno y la idiosincrasia local, y durante meses estuvo investigando y entrevistando a decenas de personas que tuvieron algo que ver con Daniel y Edwin Arrieta. Y alguna de ellas dice que van a salir por primera vez en este libro para dilucidar qué ocurrió realmente el día de los hechos y los meses previos, pero también después del crimen. Así que estaremos muy atentos a esta
a este libro. Todo lo que salga, pues seguramente nosotros por aquí lo vayamos a ir comentando. Un libro de unas 240 páginas y que va a salir este 22 de enero de 2025. Nos queda más o menos una semana. Obviamente yo os he relatado por aquí un poco todo lo que dice Joaquín Campos en este primer capítulo de su libro. Suponemos que esto va a ser así, que esto está relatado de esta forma. Hay algunas cosas que sí que me extrañan. Por ejemplo, recuerdo lo de que dice Carmen Balfagón, que es abogada de Daniel Sancho, lo pone entrecomillado, entre paréntesis. En realidad, Carmen Balfagón es la abogada de Rodolfo Sancho. Podemos decir que como tal sí que es abogada de Daniel. Bueno, yo lo decía así también en nuestros vídeos, pero no es realmente eso. Ella ya lo explicó en alguna ocasión en sus entrevistas. Ella es portavoz de la familia Sancho. Como tal, lo que decía la defensa en cuanto a lo del pasaporte es que si vas a planificar algo de esa forma, que buscarías la manera de no quedarte sin ese pasaporte para luego ya irte. El por qué Daniel Sancho no se fue de Tailandia. Por eso lo decían de esta manera. Quedaría un poco respuesta a la pregunta de ese primer capítulo del libro de Joaquín Campos, que ya sabe perfectamente el tema del pasaporte, que si se entrega, etcétera, pero en este caso la defensa hablaba de otra manera, ¿no? No hablaba de si sabían o no que dejara. Es cierto que el tema de Tinder, eso no se había dicho hasta el momento, o sea, creo que es la primera vez que sale la palabra de esta plataforma Tinder. Ni siquiera sabía que en Tailandia se usaba esta aplicación, pero bueno, Daniel Sancho parece que ese día pues sacó esa aplicación y ahí conoció a esa chica que estaba justo en esa isla. Hicieron match y es la primera vez, según Campos, que se dice esto y que Daniel había conocido gracias a esa aplicación a esas chicas. Es cierto que para algunos las cosas de Joaquín Campos no quieren saber nada ni escuchar absolutamente nada. Luego lo habían quitado de su periódico. Ahora parece que también escribe para El Confidencial nuevamente, uno de los periódicos que me suena que más contacto tenían con él, porque había sacado cosas sobre el caso de Artur Segarra. Ya en su momento hicieron un reportaje que fue muy visitado en vídeo y luego me parece que con informaciones del libro de Joaquín Campos. Y ahora con el libro de Daniel Sancho de Campos vuelven otra vez a la carga este periódico. Ya antes estaba en otro, creo que de menos renombre, y anteriormente nos acordamos todos que estaba en La Razón, de la cual él dice que lo echaron por culpa de Marcos García Montes, etc. Bueno, algunas cosas que los medios de comunicación habían salido hace unos meses atrás. Pero bueno, Joaquín Campos, un personaje bastante controvertido y que su libro está a punto de salir y explotar nuevamente el caso Daniel Sancho. Tenemos en el día de hoy datos de última hora sobre el caso Daniel Sancho. Varias personas que parece que han hablado con el famoso reportero, pues le han dado unos datos bastante increíbles que ahora vamos a comentar, de los porqués del viaje de Edwin Arrieta y un supuesto casamiento que comentan personas muy cercanas al señor Edwin Arrieta. Todo esto lo sabemos pese a esa apretada agenda médica. Según decían sus amigos, Arrieta decidía hacer un viaje muy largo hasta Tailandia para reunirse con Daniel Sancho ese 2 de agosto, teniendo consultas médicas ya el 4 y 5 de agosto. Y es que si algo no tenía sentido alguno desde el comienzo de este caso era comprender la razón por la que Edwin Arrieta, ese cirujano colombiano, recorría los casi 20.000 kilómetros que separaban Chile de esa remota isla tailandesa de Koh Phangan para estar allí durante solo 24 horas. Porque sabemos que ese parece ser el tiempo que tenía planeado estar en esas fechas. El 2 de agosto, que coincidía con las internacionalmente conocidas como fiestas de la luna llena, por las cuales decenas de miles de turistas de casi todas las partes del mundo acudían a esa bonita efeméride de cada mes a celebrar bajo ese influjo de la luz de la luna llena. Es cierto que entre Chile y Tailandia Arrieta pasó un par de días por España. Aquella paliza de viaje para nosotros, a todas luces, parecía que no tenía mucha justificación. Muchos llegaron a teorizar todo tipo de cuestiones y parecía incluso demasiado llamativo que el señor Arrieta alquilase ese hotel Pan Bimán
en la otra punta de la isla, en una punta de la isla, y que realmente costaba un dineral. Se ha dado ahora una información de que una persona que dice ser íntimo de Edwin Arrieta en España, la razón por la cual el doctor Edwin Arrieta viaja hasta Koh Phangan, dice que tiene intención con que Edwin Arrieta le iba a pedir matrimonio a Daniel Sancho, que de hecho ambos, Edwin y Daniel, habían preparado todo ese momento desde semanas antes. Esta fuente asegura que la idea original era que la pedida de mano fuera en Ibiza, pero a última hora, 8 días antes, Sancho le convence para que en un momento tan importante acontezca en Tailandia. Desde que Edwin acepta y paga por adelantado 4 noches de hotel en ese lujoso complejo, el Hotel Pan Bimang, lo cual hace solo 7 días antes de su muerte, Daniel toma las riendas de la organización de todo ese evento, de la boda. Arrieta, según esta misma fuente, habría comprado ya las alianzas cuando había alquilado ese inmueble en Barcelona, donde comenzaría a vivir en compañía de Daniel Sancho, además de pasar consulta mientras buscaba esa casa en propiedad donde invertir. Se decía incluso que en enero del año 2024, 4 meses después de su muerte, que fue el miércoles 2 de agosto, el doctor Arrieta comenzaría a ejercer laboralmente en España. El plan había consistido en hacerse pareja, de hecho, en el mes de septiembre, para que el cirujano colombiano hubiera quedado legalizado y por ende posibilitado para poder trabajar. El señor Joaquín Campos dice que es muy habitual durante las fiestas de la luna llena en la isla de Koh Phangan que cientos de parejas se pidan matrimonio bajo la luna llena, declarándose a su vez amor eterno dentro de las templadas aguas del Golfo de Tailandia. Esas mismas aguas en las que dicen que Daniel Sancho esparcería posteriormente los restos del señor Arrieta. En el caso de Edwin, sabíamos que era su primer viaje no solo al sudeste asiático, sino a cualquier lugar de Asia. Según algunas fuentes, por otro lado, decían que Arrieta ya había ido en alguna ocasión y que quería ir más veces. Hay que recordar que nada más llegar a la isla, Sancho fue a recoger a su pareja al embarcadero. El reportero dice que de esta forma quedaría totalmente justificada la locura de viaje para estar solo un día en Tailandia, el miércoles 2 de agosto en Koh Phangan, ya que al día siguiente, o sea el día 3, Edwin tendría que haber dejado el hotel, tomar el barco de vuelta hasta la vecina isla de Samui, para desde ese aeropuerto emprender un viaje de vuelta vía Bangkok hasta Colombia, atravesando Europa, donde el día 5 pues ya tenía concertadas varias consultas médicas. Un vuelo entre Tailandia y Colombia sabemos que suele tener una duración de 2 días de viaje. Así estuvo el señor Edwin Arrieta, que tuvo que darse una paliza increíble para al día siguiente tener que estar cogiendo ese barco de camino a casa. Lo que cree Campos es un poco todo esto debido a esa fuente que comenta que le da esa información, que creo que dice que es la misma que le envía esos 1.350.000 euros en los últimos meses de vida el señor Arrieta a Daniel Sancho. Y por otro lado tenemos el tema de esa supuesta boda, y lo que sugiere es que a Daniel Sancho se le fue de las manos, que él realmente no quería casarse con el señor Arrieta, etc. Pero realmente comenta muy poca cosa. Lo único que hace con estos nuevos escritos que se están colocando en los distintos medios de comunicación es dar pie a por qué el señor Arrieta viaja durante 50 horas para estar 24 horas en una lejana isla de Koh Phangan. Y ahí acreditaría ese mensaje que tendría en su teléfono Daniel Sancho y las conversaciones que hay en el sumario de tengo que quererte muchísimo para llegar hasta aquí, ¿no? Que decía el señor Arrieta a Sancho. Esta sería una de las cosas que aún así me llama mucho la atención y es bastante peliculero un poco. Me recuerda casi a lo que comentaba Jaime del Burgo, para Koh Phangan llevaba los anillos de pedida en el bolsillo, ¿no? Etcétera, ese tipo de cosas, como muy novelero, sinceramente. La verdad es que muchos de nosotros que seguimos el caso desde un primer momento nos gusta que la gente intente investigar y demás, y nosotros evidentemente sacamos todo,
Pero obviamente esto, la única fuente de la cual hay para llegar a creérselo es alguien que parece haber conocido a Edwin Arrieta en España y que ha hablado con el reportero Joaquín Campos. Es una información nueva que nos había dado hasta el momento y obviamente yo os las pongo por aquí y ya vosotros me decís qué opináis en comentarios y por supuesto en el chat del directo. Pueda llegar a no gustar mucho en los dos entornos. En este caso hablamos del entorno de Daniel Sancho y el entorno de Edwin Arrieta, un artículo que creo, sinceramente, bajo mi punto de vista, al haberlo leído, al ver qué se dice por aquí, en estas nuevas consideraciones que parece que van a salir en ese nuevo libro editorial de Joaquín Campos que va a salir muy pronto, básicamente creo, bajo mi punto de vista, eso, que no va a gustar en ninguno de los dos entornos, y él dice que no se ha seguido el rastro del dinero que Edwin Arrieta envió a España. Ese rastro que ya venía hablando de él, de los 1,3 millones de euros que habría enviado el señor Arrieta aquí a España para montar esos negocios de los cuales se hablaba. Y lo que dice el señor Campos es que es un crimen con móvil económico. A veces te habla de que eran pareja, de que el móvil es pasional, un crimen pasional, y otras veces te dice que es un móvil económico. Bueno, tiene muchas contradicciones Joaquín Campos, no es ni la primera ni la última, pero sí es cierto que bueno, sí ha indagado, sí se ha metido la cabecilla por algunos lados y la ha sacado y ha encontrado alguna cosa por ahí, ¿no? Al sacar un poco la cabeza, ¿no? Pero bueno. Dice, desde que salió a la luz el caso Daniel Sancho por agosto de 2023, hemos conocido quién fue el asesino, el propio Daniel Sancho y la pena que ha impuesto la justicia tailandesa. La cadena perpetua habla de Alice de Nilsson, pero una de las cosas de las cuales no se hablaba era del móvil del crimen, que por supuesto ahora él dice que fue económico, ¿no? Y que los otros, la parte de Arrieta, ante la sorpresa de todos, también ignoraban el por qué, cuáles eran los porqués, y evidentemente lo sabían. ¿Y esto a qué podría ser debido?, dice Campos. En los albores de este muy mediático caso, cuando las divas de los platós cancelaban sus vacaciones de agosto, dados los increíbles niveles de audiencia televisiva alcanzados, ambas familias salieron a la palestra a informar al mundo entero de que se encontraban sin dinero. En el caso de la de Edwin, que mantenía a sus padres, hermana y sobrina, cuando también ayudaba a la iglesia, la gente lo entendió sin poner un solo pero. Según Rodolfo Sancho, se encontraba en una situación económica precaria que, si era cierta, debió saltar por los aires cuando firmó aquel contrato con HBO Max, un acuerdo que superó y con creces el $500,000 de euros, según las fuentes de Joaquín Campos, como siempre. Una de las preguntas que se hace el señor reportero y escritor es por qué la indemnización sigue sin abonarse. Entonces, ¿qué ha sacado de todo de esto la familia Arrieta? Dice, Edwin Arrieta envió a España alrededor de 1,3 millones de euros en sus últimos meses, explicando que la mitad, 600.000, provenían de 3 personas del círculo de Edwin, conformados por algunos políticos y empresarios. Aquella bomba había sido neutralizada por el poder mediático español, ya que nadie hizo eco de la misma, manteniendo a raya a todo aquel que se saliera del guión establecido. Lo extraño fue que la familia Arrieta, supuestamente interesada en conseguir que les devolvieran algún dinero del que Edwin prestó a Daniel, también hizo mutis por el foro. Claro, que mi gran sorpresa llegó cuando Juan Ospina también hizo caso omiso, cuando llegué a contactarle pidiendo explicaciones ante mi información en varias ocasiones, y Juan Ospina hizo caso omiso. Con un buen amigo al que utilizo asesor, dada su fiabilidad y limpieza de mente, llegamos a una clara conclusión. Aquí hay gato encerrado, ya que no es normal que si una familia vive en la pobreza y se podrían llegar a rastrear cientos de miles de euros, nadie mueva ni un solo dedo. Se me pasó por la cabeza que todo fuera por una simple negligencia de Ospina, o quién sabe si ya habían cazado algo de dinero. Y para evitar que la opinión pública molestara, el abogado se lo dio a Darling y le pidió que actuara a partir de ahí con perfil bajo. Pero el problema llegó hace 2 días, cuando descubrí que en una sucursal madrileña del Banco Santander existía una cuenta bancaria donde aparecen como titulares Edwin Miguel Arrieta Arteaga y Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo.
Volví a contactar a Ospina explicándole mi pesquisa y hasta hoy, cuando la que sí me atendió al teléfono fue Darlene Arrieta, que según ella estaba muy interesada en esa información y que hablaría con Juanjo para que acelerara el proceso para conocer en qué estado se encontraba esa cuenta. Que la parte de Arrieta no investigara la motivación del crimen o que rastreara las cuentas, que esto parece que tenía un motivo, y eran dos personas, ambos políticos, que atendían a los nombres de Fabio Raúl Amin Saleme y Zulema Jatín Corrales, ambos naturales de la misma ciudad que vio nacer a Edwin, en Lorica, y que mantenía una estrecha amistad con el fallecido. Saca también algunas fotos por aquí del señor Arrieta con Fabio Amin y por supuesto con Zulema Jatín Corrales de Lorica. Dice Campos que según su fuente colombiana ambos políticos habrían invertido una importante cantidad de dinero para el restaurante que Daniel y Edwin debían haber abierto en Madrid. Y el problema era la procedencia de ese dinero, que podría haber sido ilegal y que habrían utilizado al doctor Arrieta de puente para haberlo blanqueado. Desde que el caso salió a la luz, ambos dirigentes políticos colombianos movieron a sus asesores para que estos hechos quedaran completamente difuminados y nadie pudiera asociarles a este caso tan mediático, exigiendo a Ospina que no se reclamara cantidad alguna. La misma fuente incide en que las cantidades económicas enviadas a España podrían haber sido incluso más altas. Lo que no ha quedado claro es que Edwin supiera de las procedencias ilegales supuestamente de esas cantidades y que también hubiera sido engañado y que lo que simplemente creía estar haciendo era conseguir más financiación con personas importantes para sus proyectos en España y que automáticamente pasarían a formar parte del accionario de sus negocios. Vamos a pararnos aquí porque este artículo es verdaderamente bastante fuerte. Yo, sinceramente, con esto no sé qué quiere dar a entender Joaquín Campos, pero evidentemente nada bueno. Que está hablando aquí de dinero negro, de muchas cantidades de dinero que querían ser lavadas en Europa, en España, con ese restaurante. Esto es algo, una práctica que se persigue, evidentemente, pero que sigue, ¿no? Que aún sigue instaurada, ya sea en la sociedad, en personas de alto poder, etc. Es difícil pillarlos con algunas triquiñuelas que se suelen hacer y muchas veces esto no sale. Por lo tanto, es lo que aquí está sacando, que dice una fuente colombiana. Yo, sinceramente, me imagino por dónde van los tiros y quiénes pueden ser las fuentes de este señor. Básicamente porque, bueno, no voy a decir mucho más, sobre eso, la verdad. Pero bueno, me imagino a qué puede referirse aquí Joaquín Campos, la verdad. Me imagino que sí, o a qué fuentes puede llegar a referirse. Pero sí que, evidentemente, este artículo me llama muchísimo la atención. Es un artículo que, obviamente, las personas como, bueno, de Dariol, etcétera, que suelen hablar de todos los artículos de Campos, justo, yo no sé si van a hacer un vídeo sobre él. O sea, me parece que sobre no van a hablar. No sé por qué me da la sensación, ¿no? Pero dice, o sea, después habla de Zulema Jatín Corrales, una mujer de 55 años que es un miembro del Senado en Colombia. Dice Campos que si esto fuera cierto, se daría pábulo a la inacción de Ospina a la hora de querer saber dónde está el dinero de Edwin, así como el estado de sus cuentas en España. Aunque lo terrible del caso es que ese dinero muy posiblemente sigue en manos de su verdugo o de los muy cercanos al mismo. Darlene Arrieta, tras aquel macabro 2 de agosto, anunció públicamente que tanto sus padres como ella y su hija se quedaban, tras la pérdida de su hermano Edwin, en una gran necesidad económica, y lo repitieron una y otra vez en los medios de comunicación. De hecho, Juanjo Ospina no paraba de decirlo. Desde aquellas palabras, la indemnización no ha sido cubierta por parte de Sancho, y según podría demostrar, al menos 3 personas allegadas a ellos habían ofrecido para, en casi todos los casos, desinteresadamente ayudar a la investigación de esa procedencia, a la búsqueda del dinero y a saber qué mensaje
mensajes se enviaban las semanas antes del macabro suceso Edwin y Daniel a través de sus dispositivos móviles. Darling, la que tenía la última palabra en esto, siempre negó esas posibilidades cuando hacía tiempo que no se la escuchaba quejarse de ninguna necesidad económica. Evidentemente, toda esta parte de este artículo de Joaquín Campos es una bomba, evidentemente, es algo que no se había contado nunca hasta este momento. Yo no sé si es cierto o no, todo esto que aquí se dice. A nosotros nos habían llegado pues muchas veces ciertas informaciones hablando de dinero, que si había dinero que habían enviado ciertas personas, etcétera, este tipo de cosas. Pero bueno, Joaquín Campos, como siempre, es la persona la que lo suele sacar, ¿no? La que más se atreve, podemos llegar a decir, estando viviendo pues en Asia, ¿no? Pero sí me llama la atención porque él dice que siempre está con la familia de la víctima, etcétera, pero aquí le mete varios palos, ¿no? A la familia Arrieta, a Ospina, también a Darling, diciendo que ella tenía la última palabra para todas estas cosas, estas posibilidades, y que realmente se negó a querer saber todo esto, los mensajes de Daniel Sancho, la procedencia de este dinero. No sé qué pensará ahora mismo el entorno de Edwin Arrieta con este último artículo que ha sacado aquí Joaquín Campos, pero obviamente habla de que el señor Arrieta pues se llevaba con personalidades muy importantes en Colombia. Como lo ves, por supuesto, el senador Fabio Raúl Amin Saleme, nacido en el 76, que es de Lorica, justo, y parece que se llevaba con él. De hecho, el señor Arrieta había colocado en sus redes sociales que él quería entrar en política, etcétera. No sabemos si a lo mejor tenía algún pensamiento de entrar en la política muy pronto, algunas cosas que se habían dicho, pero por lo que vemos, Arrieta sí se codeaba con personas importantes en Colombia. Y bueno, no solo estos dos, sino que vemos que todas las amigas que salieron hablando en televisión tienen padres que están en la política o hermanos, primos, personas, bueno, con cargos medianamente o bastante importantes en Colombia, en política y en otros sectores, ¿no? O bueno, también, por ejemplo, vemos también de los apellidos Jatín, ¿no? Habían salido hablando en el canal de Javi Oliveira, me parece, o de Diego Arrabal. De hecho, en el canal de Triumph me parece que salió una amiga suya, Samir o algo así, creo que se llamaba, que bueno, tiene también sus... su importancia o en este caso familiares, ¿no? Que son de ciertos sectores, vamos a decir.